Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual. En esta oportunidad seguimos con la unidad 2. Vamos a ver los tipos de estado que tenemos y vamos a dividir esta clase en dos partes. Una respecto de qué regímenes políticos existen y la otra que tiene que ver con las distintas formas de gobierno. Vamos entonces con el primero, que son los regímenes. Un régimen es la forma en que se organizan las instituciones de un estado específico, que van a determinar cómo el estado va a ejercer el poder que tiene. Gracias a este régimen, nosotros podemos saber de qué manera se accede al poder y cómo el gobierno va a ejercer sus facultades, las funciones que va a tener y cuáles son los límites que la misma ley les va a presentar. Si tenemos que hacer un esquema rápido de qué tipo de regímenes hay, vamos a ver principalmente tres tipos de regímenes que tienen que ver con la participación democrática. Por un lado, a la izquierda tenemos la democracia liberal. Vamos a explicar en detalle qué significa esto, pero básicamente dividimos los regímenes en democráticos y no democráticos, poniendo en el medio un régimen híbrido que combina elementos de ambos regímenes anteriores. Cuando hablamos de régimen no democrático, vamos a tener muchos tipos, no va a ser solamente uno. De los que vamos a hablar acá son del autoritarismo, el totalitarismo y el sultanismo, que son de los que se hablan principalmente siempre. Del lado de las democracias, tenemos las repúblicas y las monarquías. Aunque no lo puedan creer, las monarquías en muchos casos son regímenes democráticos. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos concretos. Y en el régimen híbrido podríamos incluir, por ejemplo, un autoritarismo electoral. Como dije anteriormente, es una combinación de los otros dos. Entonces, va a combinar elementos de autoritarismo con sistemas legales y electorales. Pero vamos a empezar avanzando con los regímenes democráticos para ver cómo se organizan. Habíamos hablado de democracia liberal, no solamente en el sentido económico de la palabra, sino que tiene que ver más que nada con las libertades individuales que tienen las personas, no solo en el comercio, sino en temas de derechos civiles, políticos y sociales. Esto es porque hay un Estado de derecho, es decir, hay una constitución y leyes que definen cuáles son nuestros derechos y ningún Estado puede violarlos. Por eso hablamos de libertades liberales, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de asociación, entre muchos otros. En estos regímenes hay pluralismo político, lo que significa no solo que hay distintas opiniones en la sociedad, sino que pueden ser expresadas públicamente y tienen la posibilidad de competir por el poder político. Compiten a través de los partidos políticos. Entonces, esto significa que muchos partidos políticos ideológicamente distintos tienen la posibilidad de llegar al poder. Sus autoridades son elegidas popularmente. El pueblo va a definir quién es el que gobierna. Y dentro del lado de los derechos también se defiende la propiedad privada. En la Argentina, sin ir más lejos, la misma Constitución Nacional establece la defensa de la propiedad. En el caso de que se produzca una expropiación, es decir, que el Estado se quede con la propiedad que le pertenece a un privado, en esos casos hay todo un mecanismo legal para asegurarse que esta expropiación se hace dentro del ámbito democrático y respetando las instituciones establecidas, a diferencia de un sistema donde se viola la propiedad a voluntad de la persona que gobierna. Ahora se está hablando de la expropiación de Vicentín. Hay todo un proceso legal en el cual se convocó al Poder Judicial y se envió un proyecto de ley al Poder Legislativo, porque es la manera que se establece para realizar una expropiación. ¿Cuáles son los tipos de democracias que existen? Habíamos mencionado dos. Por un lado, la república, en donde la máxima autoridad de un país es elegida democráticamente. En nuestros países podríamos decir el presidente. Y vamos a tener que hay una división de poderes, es decir, la máxima autoridad no tiene el poder absoluto para decidir todo lo que va a pasar, sino que ese poder se va a dividir. El presidente puede llevar adelante determinadas políticas, pero no puede crear leyes ni tampoco puede juzgar si las personas las están cumpliendo o no. Eso le corresponde a otras personas. Es más, el Poder Ejecutivo puede llevar adelante una política que el Poder Judicial le determine diciendo que está mal y es anticonstitucional, es decir, que no respeta la Constitución Nacional. Y por último, es representativa. Recuerden la diferencia entre democracia directa y representativa. La democracia directa de la antigua Grecia, donde los mismos ciudadanos eran los que gobernaban. En cambio, en la representativa, nosotros, los ciudadanos, elegimos representantes para que ellos gobiernen. Si bien nosotros los elegimos, el poder lo tienen ellos. Ejemplos de repúblicas
Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania y muchísimos otros países. Y les comenté que también existía la monarquía como régimen de gobierno democrático. Esto es porque si bien hay un rey, que es la máxima autoridad del país, la función de gobierno y el poder político no lo tiene él, sino que lo tiene un poder ejecutivo y un poder legislativo que son electos por el pueblo. Obviamente el rey va a tener funciones, pero en algunos casos son más ceremoniales, que tienen que ver con protocolos o con funciones de control, como por ejemplo vetar algún proyecto en específico, o incluso la disolución de un poder, pero no significa cerrarlo. Por ejemplo, si el poder legislativo está trabado y no saca ninguna ley, el rey podría, dependiendo del país, disolver ese Congreso y llamar nuevamente a elecciones. Es decir, no reemplaza las funciones del poder legislativo. A lo sumo lo puede cambiar por otro, pero no va a tener funciones de gobierno nunca. Como ejemplos podemos mencionar a Inglaterra, España u Holanda, sistemas de monarquías parlamentarias, a diferencia de las viejas monarquías absolutistas, donde ahí sí no estamos hablando de una democracia, sino de un régimen no democrático. Vamos a los regímenes no democráticos. En estos, obviamente, no hay elecciones periódicas donde se elijan quiénes son los gobernantes. Va a haber un grupo que va a manejar el poder dictatorialmente, en forma de dictadura, según su propia voluntad. Y al pasar esto, no podemos pretender que exista un cumplimiento efectivo de los derechos que tienen las personas. Evidentemente no se van a respetar. Ya de por sí los derechos políticos para poder elegir gobernantes o para ser parte del gobierno no se están respetando. Pero lo mismo puede pasar con derechos sociales o derechos civiles. Vamos a ver los tres tipos de regímenes que habíamos mencionado. El autoritarismo y el totalitarismo lo vamos a ver en forma de cuadro comparativo para que veamos las similitudes y diferencias entre ellos. El tipo de régimen puede ser civil, militar o mixto. Esto significa que puede ser el ejército que esté gobernando, puede ser la ciudadanía o puede ser una combinación de ambos. Cuando se habla de la dictadura militar argentina, en la última de 1976, se habla de que fue un régimen mixto, cívico-militar. La administración va a ser centralizada. Esto significa que todo el poder va a estar en manos del grupo que gobierna. No van a compartir el poder con otros poderes, no van a compartir el poder con provincias o municipios o con otros partidos políticos. Esto no va a existir. La ideología o la fundamentación de este régimen para el autoritarismo va a ser un concepto abstracto. No va a haber una ideología determinada, no hay mucho trabajo en esto. Van a ser conceptos vacíos como más seguridad, defensa de la patria, mejorar la economía, cuestiones así sin ningún fundamento ideológico muy concreto, sino que son significantes vacíos, que en realidad no están diciendo nada. Por el lado del totalitarismo va a ser muy distinto. Acá empiezan las diferencias. Hay una ideología muy marcada, muy concreta, que va a ser distribuida al resto de los ciudadanos, sobre todo con la monopolización de los medios de comunicación. Esto significa que todos los medios de comunicación pertenezcan al gobierno. Cuando hablamos de ideologías concretas, y según los ejemplos que sucedieron en el mundo, estamos hablando de ideologías bien fuertes como el comunismo, como el fascismo o como el nazismo. En base a esto, la movilización, el autoritarismo va a tratar de reprimirla. No necesita que el pueblo se movilice, no necesita que el pueblo esté politizado. En el totalitarismo va a ser lo contrario. Necesitan un pueblo movilizado, justamente defendiendo esta ideología central del régimen. ¿Hasta dónde llega la influencia del autoritarismo? ¿Hasta qué personas? El gobierno autoritario va a actuar contra todos aquellos que atenten contra el régimen, o por lo menos que el gobierno crea que pueden llegar a atentar. En el caso del totalitarismo es distinto porque se van a meter en las cabezas de las personas. No importa si vos estás alejado de la política y no te querés meter. Se van a meter de alguna forma a través de los medios de comunicación, de propaganda, del trabajo, de la cultura, de alguna forma para lavar la cabeza de las personas y hacerlas adoptar la ideología del régimen establecido. Generalmente los dos sistemas tienen un líder determinado, una persona, una figura pública muy reconocida, y lo que se hace en los gobiernos totalitarios es poner la imagen de esta persona en todos lados, incluso llevándolo al nivel de un dios o un ser divino. Y cuando hablamos de la legalidad, en el autoritarismo puede haber un sistema legal establecido por la dictadura, pero es un límite poco claro que el gobierno no respeta mucho, porque quien hace la ley es el mismo que la hace cumplir. Lo primero que hizo la dictadura militar argentina fue suprimir la Constitución Nacional, reemplazándola por sus propias leyes o sus propias normas. Incluso hay muchas leyes que hoy en día se están aplicando que son de esa época. Pero esto no significa que el gobierno respetaba a rajatabla los designios legales que ellos mismos habían creado,
sino que incluso podían vulnerar algunos de estos derechos para llevar adelante sus propios fines. En el totalitarismo pasa lo mismo. Acá ya estamos hablando básicamente de un sistema de terror, una represión generalizada sobre las personas, sistemas de tortura, lavado de cerebro, pero esto a todo aquel que no adopta la ideología que está establecida. Y un modelo aún más extremo que estos dos es el sultanismo. En el sultanismo, el líder prácticamente es el dueño del país. Todo lo que está dentro del país le pertenece a él. Por esta razón, todos los poderes los va a ejercer él o los puede delegar, pero él quedándose con funciones y con la facultad de control de estos poderes. No lo atan ni siquiera a sus normas. Uno cuando está en su casa pone normas para cuando vienen las visitas, pero que no son obligatorias para uno mismo. En el sultanismo, el líder es dueño del país, es su propia casa, y los que están ahí son todos visitantes que van a saludarlo y que se tienen que someter a su voluntad. Es el régimen más extremo de regímenes no democráticos. Vamos a ver algunos ejemplos, porque lo central de estos regímenes es ir comparando entre los distintos países. Uno de los métodos más importantes de la ciencia política es la comparación. Comparar algunas características entre varios países, ya sea en la actualidad o en momentos anteriores. Cuando hablamos de autoritarismo, podemos hablar de las dictaduras de Videla o de Pinochet, en Argentina y Chile respectivamente. Dictaduras que se encargaron de reprimir los movimientos sociales, no solamente de organizaciones guerrilleras, hay también muchos sindicatos que fueron reprimidos, secuestrados, desaparecidos, y siempre se enfocaba como ideología esta defensa de la patria frente al enemigo externo, frente al comunismo, pero no había una ideología determinada de vamos hacia acá. Era más que nada un anticomunista, anti-extranjero. Por eso hablamos de conceptos abstractos y no de una ideología que guía el camino en el que vamos a seguir. Ejemplos de totalitarismo tenemos a la Unión Soviética, tenemos la Alemania nazi, o podríamos incluir hoy a China, aunque lo de China es un poco más ambiguo, si podemos considerarlo dentro del totalitarismo por ser un país comunista y ser gobernado por un partido único, o en realidad es más un régimen autoritario, porque tampoco es que fomenta tanto la movilización de las personas y no hay un endiosamiento de una persona. Los gobernantes de China van cambiando a lo largo de los años, no tan seguido como en un país democrático, pero van cambiando. En todo caso, podríamos considerar la China de Mao Zedong, quien hizo la revolución comunista, como un estado totalitario. Y después fue mudándose a un régimen un poco más abierto, pero sin dejar de ser autoritario. Y como ejemplos de sultanismo, tenemos Corea del Norte, Arabia Saudita. Están gobernados por prácticamente reyes. Cuando uno muere, el cargo es trasladado a sus hijos. Por ejemplo, en Arabia Saudita, hace un par de años murió el gobernante y asumió el mando su hermano. En Corea del Norte, Kim Jong era el hijo del gobernante anterior. Cuando se rumoreó que Kim Jong había muerto, muchos hablaban de que quien iba a heredar el cargo era su hermana. Ahí la discusión era específicamente no porque sea la hermana, sino porque era mujer. Entonces las dudas pasaban por ese lado, por cómo iba a gobernar una mujer en Corea del Norte. Les dejo a continuación un fragmento de la película 1984, que está basada en un libro de George Orwell, que es una crítica a los regímenes totalitarios y que a lo largo de la película muestra varios conceptos bastante interesantes, como por ejemplo la vigilancia que se mantiene sobre todos los ciudadanos. En cada casa o en cada lugar de trabajo hay un monitor donde se muestran las noticias oficiales del partido y donde por otro lado se vigila a las personas. Es una sociedad que lo que está intentando es buscar crear un hombre nuevo, un hombre con un nuevo lenguaje, que coma otros alimentos, que cambie la concepción de la familia. Y lo que vamos a ver ahora es un fragmento donde se puede observar la propaganda que utiliza el partido frente a las personas, las cuales están obligadas a verlo y que provoca odio en ellos, frente a un enemigo externo que amenaza con la vida de todos los ciudadanos de ese país. Verán la imagen del líder en varios lugares, el discurso y que se habla del gran hermano, este ser omnipotente que vigila a todo el mundo y que incluso establece los crímenes mentales, que son crímenes de pensar lo que el régimen no quiere que pienses, que luego derivaría en reality shows como conocemos hoy en día de Gran Hermano, que es un grupo de personas vigilados desde varios puntos por el ojo de la cámara. This is our land, a land of peace and of plenty, a land of harmony and hope. This is our land, Oceania.
These are our people. The workers, the strivers, the builders. These are our people. The builders of our world. Struggling, fighting, bleeding, dying. On the streets of our cities and on the far-flung battlefields. Fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? They are the dark armies. The dark, murdering armies of Eurasia. In the barren deserts of Africa and India, on the oceans of Australasia, courage, strength, and youth are sacrificed. Sacrificed to barbarians whose only honor is atrocity. But even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Nothing the party does is good. Even the Lord stands for good. The party wants you to believe the end of the war, so as to channel your emotions away from their wrathful target. The party never has that. He is a good party. The real rulers of this world fish the small rulers who, because they are not real, take the real power the party doesn't say all soldiers. We are not all of the world's men. We are the stars. We have been made into obedient, stupid slaves of the party. Open your eyes. See the evil that is happening. Its own citizens. It is a party of the Eurasians who are Hay países que muchas veces uno se pregunta, ¿son democracias o son dictaduras? Y es como si no hubiera nada en el medio. Y en realidad hay un tercer tipo de regímenes, que son los regímenes híbridos, que como dije al principio, mezclan elementos autoritarios con elementos democráticos. ¿Qué significa esto? En estos regímenes se realizan elecciones, pero estas elecciones no son competitivas. ¿Por qué no lo son? Porque gana siempre el mismo grupo, porque la oposición tiene algún problema para hacer campaña política, o no está permitida que haya oposición, solamente se presenta un candidato. Los porcentajes de victoria son muy amplios, y esto lo digo porque cuando hay un porcentaje de victoria muy amplio, es sospechoso. Podría parecer que ganar una elección con el 80% es mejor que ganarla con un 47%, pero en realidad ese 80% casi siempre está maquillado por algún fraude o por algún sistema que no permite la oposición política.
porque no hay manera de que ningún gobierno, por más que sea el mejor gobierno del mundo, consiga tanto apoyo a su forma de gobierno. Cuando ven un porcentaje muy amplio, es porque seguro hubo fraude. O incluso puede haber una elección competitiva, pero la persona que ganó no respeta los derechos de los ciudadanos. Es decir, se da una especie de dictadura de la mayoría. Como me votó la mayoría, hago lo que quiero. No me importan los derechos, no me importa la constitución, no me importan las leyes. Esto también es considerado dentro de un régimen híbrido. ¿Por qué se hacen estas elecciones entonces? Porque buscan darle legitimidad al régimen. Sin legitimidad, todo gobierno se termina cayendo. Cuando el pueblo ya no quiere aceptar este régimen, lo termina volteando. Darle elecciones, aunque no sean muy democráticas, da la sensación o la ilusión de que en realidad es una persona libre y se está votando, por más que la votación sea mentirosa. Lo bueno de esta categoría es que nos sirve para poner dentro de ella a muchos países que fueron elegidos democráticamente, pero que toman políticas o distintas posturas que no se alinean mucho con lo que debería ser una democracia plena. Vamos a ver algunos ejemplos. Les traigo dos específicamente. Uno es el de Rusia, donde Vladimir Putin y Dmitry Medvedev se van turnando los cargos de presidente y primer ministro desde 1999. Ganan constantemente las elecciones, pero se suele denunciar que la oposición no tiene libertad para hacer campaña, que no tiene permitido reunirse, o le falta libertad de expresión, o incluso hay fraude electoral. Otro ejemplo es el de Uganda, donde Yoweri Museveni gobierna desde 1996 de manera, entre comillas, democráticamente, porque en realidad asumió por golpe de Estado en el 1986, derrocando a otro gobierno no democrático. Entonces, desde 1996 estableció elecciones en su país con reelección indefinida, es decir, puede reelegirse todas las veces que quiera. Pero siempre desde la oposición se denuncian persecuciones, que falta la libertad de expresión, o incluso en una oportunidad la oposición se abstuvo de participar de las elecciones, entonces Museveni fue el único candidato que se había presentado a esa elección. Y obviamente ganó con la totalidad de los votos. Lo único que se puede hacer es o votás por este candidato o votás en blanco. Pero de cualquier manera, Museveni va a ganar. Como ejemplo traje el de Kizza Besigye, quien fue su rival en 2006, pero había sido apresado, acusado de traición y terrorismo, y fue liberado un par de meses después. Como para ejemplificar por qué decimos que este es un régimen autoritario electoral. Podría sumar un ejemplo más, histórico, que tiene que ver con la Argentina cuando gobernaban los conservadores, antes de la ley Sáenz Peña, donde el voto no era secreto. Entonces uno iba a votar por un candidato, y si al presidente Mesa no le gustaba tu candidato, te obligaba a cambiar, te anotaba otra cosa, te decía que ya habías votado, o por la fuerza te hacían cambiar de opinión. Esta discusión nos viene bien para debatir qué hacemos con un país que desde hace mucho tiempo no sabemos dónde ponerlo. Fíjense que en la tele siempre preguntan si Venezuela es una democracia o una dictadura, poniéndola en alguno de los primeros dos regímenes, cuando vimos que había un tercero. Pero lo cierto es que de Venezuela son muy pocos los periodos donde podemos considerarlo como una democracia liberal plena. Siempre en algún momento tuvo algún conflicto. Como breve repaso de la historia venezolana, en el 58 se derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez. Sería lo que daría comienzo a un sistema un poco más democrático. Después de ese momento se llamó a elecciones y se estableció lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. En este pacto, los dos partidos más importantes, la Acción Democrática y el COPEI, se repartirían el poder. Si uno ve los distintos presidentes que fue teniendo el país en esta época, pertenecían a estos dos partidos solamente. Incluso en cada uno de los gobiernos, la idea era que fuera un gobierno en conjunto. Así, por ejemplo, si COPEI estaba en el gobierno, la Acción Democrática iba a tener participación en él. Y lo mismo si era al revés. Y lo curioso es que se terminaba proscribiendo al Partido Comunista, que tenía mucha influencia en esa época. Podríamos considerar si esto lo podemos llamar democracia o no. Por ejemplo, ¿ustedes llamarían democracia a las elecciones argentinas donde el peronismo estaba proscripto? En algún momento esto iba a estallar, así que en el 92 Hugo Chávez intenta hacer un golpe militar, pero falla y es encarcelado. Sin embargo, este intento le dio muchísima popularidad, y en el 98 terminó ganando las elecciones democráticamente e incluso ganando las sucesivas elecciones hasta 2013, que es el año que murió. Solamente hay una breve interrupción en el 2002 por un breve golpe de Estado que, si bien al principio parecía que iba a tener éxito, con el apoyo del ejército y del pueblo, Chávez vuelve al poder. Después de 2013, asume su vicepresidente Nicolás Maduro, quien después gana las elecciones y gobierna hasta hoy en día.
Entonces, lo que tenemos en Venezuela, al principio, son procesos eleccionarios competitivos donde participan varias fuerzas y gana la opción más votada. Sin embargo, vemos que a lo largo de los años el chavismo realiza determinadas reformas, como cuando hablamos en la clase de populismo, instrumentando, por ejemplo, la reelección indefinida. Esto de que no haya alternancia en el poder, que una persona pueda ser reelecta muchos años. Muchos van a sostener que la alternancia del poder es una condición necesaria para que haya un Estado democrático. En contraposición, otros van a defender que si el pueblo quiere votar siempre al mismo gobernante, ¿por qué la ley se lo tiene que impedir? Deberíamos tener en cuenta que siempre el oficialismo tiene más herramientas en todo sistema democrático para volver a ser reelecto. Entonces una reelección indefinida termina encubriendo un régimen no democrático, pero eso es algo que podemos debatir en otra oportunidad. Lo cierto es que a partir de estas medidas y de otras medidas como las expropiaciones, especialmente en el rubro de los hidrocarburos, en el petróleo, recuerden que Venezuela es un país petrolero muy importante, uno de los más importantes del mundo. Tanto estas políticas expropiadoras como las políticas electorales respecto a la reelección indefinida hicieron que Venezuela fuera catalogado muchas veces como régimen híbrido. Sin embargo, les quería mostrar ahora un informe que muestra que desde el 2017, en el gobierno de Maduro, el Tribunal Supremo, que sería como nuestra Corte Suprema, disolvió el Parlamento en el cual había una mayoría opositora. Si bien estamos hablando del Poder Judicial, lo que se denuncia es que este poder responde a las órdenes de Nicolás Maduro. Entonces que no hay división de poderes. Se terminó la República porque habría un solo poder, según las denuncias que se están haciendo. A partir de este momento, muchos lo consideran como un régimen no democrático, como una dictadura, pasando entonces del régimen híbrido al régimen dictatorial. Como ejemplo quería mostrarle esta nota, donde van a ver 32 países que viven bajo una dictadura en el mundo, un informe, si vemos más abajo, que me pareció muy interesante porque menciona en qué régimen está cada uno de los países. Si vemos este gráfico, recuerden lo que hablamos de la hegemonía de los mapas, cómo cambiaba, y fíjense cómo lo cambiaron acá. Los países en verde son democracias. Un país puede ser más o menos democrático, pero es una democracia. En naranja vamos a ver todos los países que no son democráticos, o que por lo menos para este informe no son considerados así. Y finalmente, los grises son regímenes híbridos. Es decir, tienen elementos de democracia y elementos de autoritarismo, como mencionamos recién a Rusia, por ejemplo. Este informe se los voy a dejar en la descripción del video. Y vamos a dar finalización con esto a la primera parte de esta clase que tiene que ver con los tipos de Estado. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Y después seguimos con la parte número 2.